Ha llegado la hora de hablar acerca de la primera Navidad. En esta serie de evidencias hemos tocado el tema de los orígenes de la Navidad. Hemos analizado la profecía, hemos podido estudiar acerca del contexto geográfico, cultural y político del primer siglo. Pero en esta ocasión queremos hablar de manera específica acerca de esa noche. ¿Qué sucedió? Y qué realmente no sucedió como muchos esperaban. Antes de esa primera noche, queremos saber qué sucedió, qué elementos rodearon ese nacimiento, qué sucedió antes de la primera noche de la Navidad. Bienvenidos, continuamos con esta serie acerca de los orígenes de la Navidad. Espero que hayas invitado a algunos familiares a ver algunos de los programas anteriores que se encuentran en Facebook. También te pido que tú puedas hundir me gusta y puedas compartir con otros acerca de este programa. Tal vez tengas personas que quieren y están interesados en estudios bíblicos. Háblales para que ellos soliciten los mismos a nuestra dirección electrónica. En esta ocasión, nosotros queremos saber un poco acerca del contexto político y religioso del año 2 antes de Cristo, precisamente cuando Jesús está por nacer. El espíritu revolucionario del pueblo judío siempre se ha visto a lo largo de la historia, especialmente lo que se conoce como el periodo intertestamentario. Este periodo, más o menos del año 2 al siglo I antes de la era común, fue un periodo muy inestable donde los judíos primeramente se rebelaron contra los reyes que estaban gobernando, los reyes griegos, los reyes sirios como Antíoco Epífanes, que estaban durante este periodo pues gobernando Judá. Y en este periodo pues esto motivó, debido a que Antíoco hizo muchos cambios para las tradiciones judías, esto provocó muchos movimientos, especialmente movimientos como los macabeos, que fueron muy positivos para ellos porque lograron hacer su blanco y su meta. Lograron sacar a Antíoco, lograron rebelarse con éxito y lograron pues obviamente pues volver a retomar sus antiguas tradiciones judaicas. Y este mismo espíritu revolucionario caracterizó al judaísmo durante todo este periodo. Y este es el mismo espíritu que también vemos cuando Jesús nació alrededor del año 6, 5, hasta el año 2 antes de la era común. Y durante este periodo también vemos cómo se manifiesta este mismo espíritu en el reino del gobernador Herodes el Grande. Herodes el Grande fue una persona muy característica, muy importante para la historia arqueológica y de la arquitectura antigua, porque fue una persona que construyó demasiado y por eso se le llama Herodes el Grande, porque lo que él hizo fue una obra muy grande desde ese punto de vista. Pero para los judíos este fue uno de los peores reyes, porque era un rey muy intolerante con los judíos, era muy malo, y en vez de él apoyar a los mismos judíos, él siempre pues estaba tratando de apoyar al Imperio Romano. Y esto provocaba pues ciertas tensiones entre los judíos y el mismo Herodes. Y cuando él muere luego, en el año 4, pues se puso a su hijo Arquelao que gobernara en su lugar, que también fue igual de malo y que también provocó porque los judíos se molestaran y hicieran ciertas rebeliones en contra de él. Así que este es el contexto en el cual Jesús está naciendo, en la cual pues los primeros judíos pues estaban pues formando sus movimientos mesiánicos. Y este es el movimiento pues, y este tipo de espíritu es el mismo que da origen y da el nacimiento, y es como Jesús se formó en aquel contexto. La idea que tenemos de Herodes es usualmente de alguien cruel, alguien que hizo cosas terribles, y lo cierto es que la historia lo recuerda de esa manera. Josefo presenta cuadros horribles de las matanzas que hizo. Sin embargo, matanzas como la de los santos inocentes no son tan grandes como nosotros muchas veces escuchamos de boca de algunos predicadores. Si estamos hablando de una población muy pequeña, en el caso de Belén, pues estamos hablando de 15 o 20 niños menores de 2 años. Pero ¿qué más podemos aprender acerca de Herodes?
¿Realmente fue grande, como algunos arqueólogos queremos celebrar, sus estructuras colosales y su marca, su legado arquitectónico? ¿O realmente fue un rey que solamente fue bárbaro y se dedicó a hacer terribles actos contra su población? Herodes era idumeo, quiere decir que era descendiente quizás de mezclas de tribus árabes con lo que nosotros conocemos la descendencia de los edomitas, y de ahí viene justamente la mezcla de Herodes. Así que él era nativo de Palestina y era casado con una princesa hasmoniana llamada Merian. He ahí, en base a eso, donde Herodes clama el derecho de ser rey de los judíos, porque antes de eso se había establecido, luego de la guerra de los macabeos, una dinastía prácticamente judía, que descendía de Judas Macabeo, sus hermanos, y que se llamaba la dinastía hasmoniana. Así que por allí Herodes clamaba derecho al trono. Pero Herodes es conocido, es famoso por tres aspectos importantes. Primero, era un gran político. De hecho, cuando comienza la historia de Roma, entre la guerra civil que hubo entre Marcos Antonio y Cleopatra contra Octavios, que luego se transforma en Augustus, Herodes comienza esta guerra aliado con Marcos Antonio y Cleopatra, que ellos querían unir Egipto y Roma y hacer un imperio mundial. Sin embargo, luego que Octavio logra derrotarlos y Marcos Antonio y Cleopatra cometen suicidio en Egipto, entonces Herodes hace un viaje rápido, deja a su familia en uno de los fuertes que él había construido y habla con Octavio y le dice que siempre había estado de su lado. Y entonces comienza a construirle templos y eso, y Octavio, ahora Augustus, le concede a Herodes seguir siendo el monarca de Judea y pues le da su beneplácito. Así que Herodes era un político muy astuto, pero aparte de eso era un gran arquitecto. De hecho, muchos de los fuertes que hoy nosotros en día encontramos, que han sido mejores construidos y más famosos, que encontramos en toda la provincia de Judea, todo lo que es el área, inclusive hasta Jordania, fueron construidos por Herodes. Estamos hablando de fuertes tan famosos como Masada, como el fuerte Herodium, que está justo en las afueras de Belén, como el fuerte de Macarios, donde fue decapitado Juan el Bautista. Todos estos fuertes fueron construidos, inclusive la ciudad de Cesarea Marítima, que en realidad fue una ciudad construida en honor al César, fue también obra prácticamente de Herodes el Grande. Así que era un gran arquitecto. E inclusive, si vamos al templo judío, quien reconstruyó el templo judío y lo hizo para ganarse el favor de los judíos justamente, fue Herodes también. Así que era un gran arquitecto. Pero el tercer aspecto por lo cual Herodes también era conocido era por su crueldad. Herodes era un hombre cruel, sobre todo cuando tenía que ver, cuando tenía algún tipo de sospecha de que alguien quería usurpar su derecho de ser rey de los judíos. Ahora, hay que establecer algo claro: Herodes no era rey en el sentido literal de la palabra. Herodes en realidad era más que todo un gobernador que estaba bajo la autoridad del emperador de Roma. Por lo tanto, Herodes no conquistó tierra, todo lo que Herodes tenía es sencillamente una concesión del Imperio Romano para poder gobernar esa área o ese estado que se le había asignado. Por lo tanto, en realidad, si nosotros podemos pensar en Herodes en términos modernos, Herodes es más que todo un gobernador, no necesariamente un rey. Sin embargo, era muy celoso en cuanto a quién podía usurpar su trono y quién no se sometía a su autoridad. De hecho, él asesinó a su suegra, asesinó a su esposa, a una de sus esposas, asesinó a varios de sus hijos, asesinó a su cuñado y a varias personas, porque siempre que tuvo sospecha y de cosas terribles, su cuñado lo ahogó, a su esposa la mandó a ejecutar. Y fueron tantas los asesinatos y las barbaridades que hizo, que justo cuando Herodes iba a morir, él sabía que la gente se iba a alegrar de su muerte. Por lo tanto, ordenó la ejecución de
entre 4.000 a 6.000 judíos ese día, para que el día que él muriera, alguien llorara por alguna razón, pero que no hubiese alegría, sino que la gente llorara por los muertos que él había ejecutado, pero al mismo tiempo hubiera llanto porque él había muerto. Menos mal que al él morir, la orden no fue ejecutada. Sin embargo, muestra una vez más la crueldad de Herodes. El contexto del segundo año antes de Cristo es uno de intriga. Nosotros, antes de Herodes, teníamos el reinado de los reyes macabeos. Hubieron guerras intestinas, fratricidas, vemos genocidio, vemos conversiones forzosas en el caso de Galilea y también en el caso de los edomitas. Y ahora, a través de su astucia, de su capacidad de entrar en círculos escogidos y políticamente aliarse y cambiar de aliados en momentos claves, Herodes permanece en el trono y realmente logra controlar toda la región. Ningún rey había tenido tanto control sobre esa región, sino desde los tiempos del mismo Salomón. Nosotros podemos reconocer en Herodes una figura enigmática. Por un lado, tenemos muchas contribuciones que reconocer. Podemos ver sus obras de arquitectura, los acueductos que llegaban hasta poblaciones lejanas, sus fortalezas, lugares públicos que eran de uso común para las personas, como en el caso de los gimnasios, el caso de las piscinas, el caso de los estanques, también los puertos, templos, en el caso de las regiones que no estaban influenciadas principalmente por el judaísmo. Su control de toda la región, haciendo que pudiese haber paz, intercambio cultural y económico, realmente le dio prosperidad a los habitantes de Judea, de Galilea y de la Decápolis. ¿Qué más podemos aprender acerca de Nazaret, Jerusalén y esas regiones durante el tiempo de nacimiento de Jesús? Si quieres saber los detalles, quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. De regreso a esta pausa, nosotros le habíamos asegurado que íbamos a dar más detalles acerca de la diferencia entre Jerusalén y Nazaret. Cuando hablamos acerca de Jerusalén, aunque no era la capital de toda esa región, la capital se encontraba en Cesarea Marítima, una ciudad que el mismo Herodes construyó. Fue su sueño, con un faro, con un puerto artificial que permitía que los barcos con mercados desde toda el área del Mediterráneo llegaran hasta Palestina y fuesen así dispersados por el resto del Oriente. Ahora vemos a Jerusalén cosmopolita, igual que Cesarea, con un orgullo de las personas que vivían en Jerusalén, como usualmente sucede en las capitales de diferentes partes del mundo, y lo contrastamos con Nazaret, tan insignificante que ni siquiera aparecía en muchos de los registros del área y del tiempo. Pero sí nosotros tenemos evidencia arqueológica que existía esa pequeña villa. Cuando pensamos en una ciudad, pensamos en algo grande. Pero cuando hablamos acerca de Nazaret y los diferentes poblados de esa región, estamos hablando de algo insignificante. Y no fue una niña de la aristocracia, una jovencita de grandes familias o de aquellos que eran importantes, la que fue seleccionada para concebir a Jesús, sino que fue una campesina, una sencilla adolescente campesina que vivía en esa región de Galilea, que ni siquiera era una región apreciada por la mayoría de los judíos. Esta jovencita ahora queda embarazada. En su contexto, ¿qué significaba quedar embarazada sin estar casada formalmente? ¿Qué efecto tenía para ella el vivir en una sociedad dominada por vergüenza y honor? ¿Y qué implicaciones tenía este embarazo no esperado? En Mateo capítulo 1, por ejemplo, se nos presenta a María como una mujer que recibió una visión de un ángel que le vino a decir que iba a tener un hijo. El ángel también le comunicó que su
prima Elizabeth también estaba embarazada y que ya hacían 6 meses. Esto hizo que María decidiera también visitar a Elizabeth y ver qué era de ella con respecto al hijo que ella iba a tener. Y este encuentro entre María y Elizabeth produjo que el feto de una brincara de alegría por el encuentro entre estos dos hijos que en el futuro iban a ser engendrados. Lo interesante de María es que la Biblia presenta a María a veces con un carácter no muy positivo. Y cuando digo un carácter muy positivo es cómo las personas estaban mirando a María cuando ella estaba embarazada. Estamos hablando que María no tenía un esposo, no era casada y sin embargo estaba embarazada. En la religión judía, en el judaísmo, una persona embarazada era ocasión de ser apedreada y botada del pueblo porque había cometido fornicación. Eso es, había tenido contacto sexual con una persona que no es su pareja. Esto significa que María no estaba casada, no tenía un esposo y esto ocasionaba quién era el papá entonces de este niño. La Biblia, por ejemplo, menciona en Juan capítulo 8, 41, que cuando Jesús le dijo a los fariseos que ellos eran hijos de Satanás, ellos le dijeron, bueno, nosotros hacemos las cosas de nuestro padre Abraham, porque nosotros no somos hijos de fornicación como tú. O sea, ellos de una manera u otra entendían que Jesús no era hijo de José, de que Jesús había nacido de alguien que ellos no saben quién era. De hecho, en el Talmud es una de las interpretaciones judías del siglo 8, 9 en adelante, donde ellos recuerdan y retoman algunos eventos de la vida de Jesús y ellos presentan a Jesús como el hijo de un tal hombre Pandera, que era un soldado militar y que estaba por allí de soldado, vio a María, se acercó a María, se conocieron y tuvieron un encuentro sexual y Jesús nació de allí. Así que el judaísmo como tal, en el Talmud, ve a Jesús como un hijo, como un bastardo, un hijo ilegítimo. Y en el Nuevo Testamento se presenta este punto de vista de que había ciertas creencias de que él era ilegítimo. De todas maneras, pensemos, realmente si usted ve una mujer embarazada, aún todavía hoy en día en la iglesia, que usted sabe que no está casada, inmediatamente usted le va a pensar 1000 cosas. Y lo primero que usted dice es, esa muchacha, esa mujer, usamos un término a veces, decimos, metió la pata, se equivocó, hizo algo indebido. Y esto ocasionó que la vida de María y de Jesús al comienzo de su trayectoria no haya sido muy positiva desde el punto de vista de las personas de afuera, de cómo veían esta familia y de cómo veían a esta madre que había engendrado a un hijo. ¿Cuáles eran las costumbres del casamiento en la época del primer siglo? ¿Cómo estaba José y María continuando o ellos siguiendo las costumbres de la época? ¿Y por qué razón un ángel tiene que intervenir para hablar con José sobre el embarazo de María? Es interesante que algunos detalles de la historia del nacimiento de Jesús nos destacan algunas prácticas muy comunes de la sociedad judía del primer siglo. Vemos interesantemente la práctica del matrimonio. Vemos cómo dice la Escritura que María estaba desposada con José, pero cuando él descubrió que estaba embarazada, decidió abandonarla y un ángel tuvo que aparecer para convencerlo de que volviera a María y estuviera con ella. Y interesantemente, uno dice, bueno, está desposada, es la esposa o no es, porque él se va. A veces no entenderíamos todas estas actitudes porque es necesario que un ángel aparezca para motivar a José de que se quede con María. Sí desconocemos las prácticas de casamiento del primer siglo, muchas de ellas que incluso se mantenían muy similares a las que la Biblia anunciaba en el Antiguo Testamento, donde existía esta costumbre de establecer ya esta alianza matrimonial a través de un compromiso matrimonial que, aunque no permitía la intimidad todavía hasta que se hiciera la ceremonia, eran considerados en cierto sentido, estaban legalmente casados. Así que cualquier cosa que ocurriera en ese periodo era considerado como algo que ocurría dentro del matrimonio.
O sea, este periodo previo donde se daba la dote, donde se preparaba todo para consumar más adelante el matrimonio, ya se consideraba como parte del matrimonio. Es interesante que la historia lo que nos muestra es que María y José están siguiendo las costumbres de su tiempo en términos de cómo la gente se casaba. Interesantemente nos muestra también el carácter moral de José. O sea, una pareja en condiciones normales, ante el fenómeno que José experimenta, lo que la ley le permitía a él era denunciar a María, no simplemente irse y dejarla en silencio para que ella no fuera difamada, sino que demandaba en esta cultura de honor y vergüenza, demandaba que él señalara esta ofensa a su honor y el castigo que había para una mujer que violaba este compromiso matrimonial, que se entendía así este compromiso, era la muerte. Así que, ¿de qué manera José decide, en vez de señalarla al público, lo que descubrió, que ella está embarazada, aunque no sabe de dónde, muestra algo increíble sobre el carácter de este hombre? En primer lugar, alguien que su honor estaba muy preocupado por María, le dio más importancia el bienestar de María, aún en medio de esta infidelidad que él no entiende, que su honor. Así que, ahora, interesantemente, no era que no tenía ningún honor dentro de sí porque decidió abandonarla, tenía que haber necesitado las palabras de un ángel para ser convencido de quedarse con María y entender qué era lo que había pasado. Así que una historia muy interesante porque destaca un aspecto de la cultura, pero también nos habla a través de las actitudes que se toma en medio de esta situación, nos habla acerca del carácter moral de las personas que Dios escogió para que fueran los padres de Jesús. Y ciertamente esta historia nos hace ver su humanidad, su sensibilidad humana, su debilidad humana, pero también nos hace ver por qué fueron escogidos para ser estos tutores de Jesús. Jerusalén, Nazaret, dos mundos completamente diferentes. Ustedes podrían concluir que, son regiones judías, pero no. La realidad de Nazaret y la realidad de Jerusalén eran completamente diferentes. Aquella ciudad jebusea, que había sido importante desde los tiempos de los egipcios, se mantuvo así durante la época cananea. En el tiempo cuando David la convierte en capital del imperio, es embellecida con estructuras colosales, con palacios, con estructuras que eran utilizadas para el entretenimiento de las personas y también con piscinas o estanques para que muchas personas pudiesen poblar esa área. No la podemos ni siquiera comparar con la sencilla Nazaret, con aquella villa de algunos cientos de personas, donde la vida y el tiempo pasaba a una cadencia completamente diferente. Tan diferentes como eran las habitaciones entre Jerusalén y entre Nazaret, eran las vidas de las jovencitas jerusalemitas y las jovencitas campesinas de la región de Galilea. Y Dios selecciona a esta joven María, una joven indudablemente muy especial, para ser la que habría de criar al libertador del mundo, al Dios hecho carne. Pero, ¿qué nosotros podemos hablar acerca de la concepción? ¿Cómo podemos entender ese concepto tan especial de que Dios se hace carne? Si quieres más detalles, debes quedarte con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. De regreso a este tema tan especial y tan profundo de la concepción de
Jesús. Queremos que tal vez tú llames a algún vecino o alguna persona que está interesada en el tema. O tal vez si no ha podido estudiar y estar con nosotros en la primera parte, lo mejor será que lo invites a ir a nuestra página en Facebook para que vea el programa en su totalidad. No solamente el programa, sino tal vez el resto de la serie que se encuentra allí. También te invitamos a solicitar nuestra serie de estudios bíblicos si quieres profundizar en el estudio de las Escrituras. Bueno, ¿qué en cuanto a la concepción? Realmente, para muchas personas en el Oriente, todavía hoy se les hace difícil poder aceptar la idea de un hijo de Dios, de que Dios haya tenido relaciones con una humana. Y esa es una de las objeciones principales de los musulmanes en contra del cristianismo. Pero, ¿cómo podemos entender nosotros realmente el concepto de hijo de Dios y de la Inmaculada Concepción? Si nosotros retrocedemos un poco y vamos quizás a la cultura primero mesopotámica, estamos hablando de naciones como Asiria, la nación de la ciudad de Ur, los elamitas, los babilonios, todas estas culturas. Dentro de ellos y dentro de sus mitologías existía la posibilidad de que un ser divino se uniese, y estamos hablando de que en realidad hubiese una especie de unión semisexual entre el ser divino y el ser humano, y de ahí concibiesen justamente un ser que pudiese ser llamado divino. De hecho, muchos de los reyes asirios clamaban ser descendientes de deidades de estos panteones, incluyendo Ishtar, Shamash y otros dioses Tiamat y otros dioses que existían en la antigua Mesopotamia. Ahora, este concepto luego también se trasciende a la mitología greco-romana en lo que se llaman los famosos demidioses, que eran seres humanos que habían sido nuevamente concebidos por una unión semisexual entre un dios, ¿okay?, un dios griego y un ser humano. De hecho, toda la mitología que trasciende al surgimiento de la ciudad de Roma en sí misma justamente se basa en eso, porque Rómulo y Remo justamente supuestamente son demidioses. Su madre es humana, pero es desechada luego y entonces es tomada por uno de los dioses, el dios del río, la cual la hace embarazada y entonces surgen de ella surgen justamente estos dos fundadores de Roma que en la mitología romana, lo cual no obviamente nadie la consigue como algo, un hecho histórico, sino más que todo mitología, entonces se consideran como semidioses. Por lo tanto, dentro de la cultura greco-romana, eso era posible. Lo que no era posible dentro de la mitología greco-romana es que un ser que no era hecho de carne, sarcos en el griego, se transformase en un ser de carne. En otras palabras, un ser divino que se transformase completamente en un ser humano. Eso era totalmente inconcebible dentro de la cultura greco-romana por una sencilla y llana razón. La carne es corrupta, o sea, el ser humano es corrupto, muere, está lleno de defectos de placeres, búsqueda de placeres, de defectos de carácter, mientras que los seres divinos o el ser divino es supuestamente puro. Ahora, obviamente, no quiere decir que no hay problema dentro de las deidades, porque usted ve que los dioses griegos se comportaban casi que peor que los seres humanos. Había celos, había envidia, asesinatos, cosas así. Sin embargo, eso era inconcebible. Cuando nosotros vamos a la historia de la Natividad y la comparamos en la cultura en la cual surgió, nos damos cuenta de que el contraste es drástico, sobre todo con la cultura judía, porque la cultura judía no podía concebir eso. ¿Cómo podía Dios? O sea, Dios podía hacer ciertos milagros. De hecho, si nosotros vamos a los precedentes de la historia del surgimiento milagroso de un niño, vemos por lo menos en la historia de Abraham y Sara, donde Sara, luego de que ha pasado su tiempo de poder tener fertilidad, de poder concebir, tanto de Abraham como de Sara,
entonces tienen a Isaac. Vamos más cerca a la historia de Jesús, vemos lo que pasó con Juan el Bautista. La misma idea. No podían concebir, no podían quedar embarazados, no podían tener un niño, y de repente ocurre el milagro. Pero siempre está el elemento de los dos humanos. En el caso de Jesús, vemos de que surge justamente el proceso de transformación. O sea, dentro de María, Dios viene y es como que Dios se metiera dentro de María y surgiera. Por lo tanto, tiene similitudes con las creencias griegas y mesopotámicas en el hecho de que un Dios y un ser humano pueden en alguna forma cooperar para producir un ser que sea humano y sea divino al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo se diferencia porque en todas estas mitologías hay una unión semisexual entre ambos. Hay una especie de romanticismo y de amor entre uno y el otro, lo cual no lo encontramos en la historia de la Navidad, sino más que todo es una transformación en un ser divino que decide transformarse en un ser humano, lo cual dentro de los griegos es un no, eso no puede darse. Por lo tanto, hay similitudes, pero hay marcadas diferencias. Y es interesante de que dentro de la cultura judía, el Mesías que habría de venir, a pesar de que se describía en forma humana, también tenía títulos divinos. Nosotros podemos recordar profecías como y llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y esto justamente elucidando al Mesías que habría de venir. Por lo tanto, la idea de que el Mesías que habría de venir era un ser humano, pero al mismo tiempo tenía títulos divinos, era accesible dentro de la cultura judía. Lo que no era accesible es quizás la forma en la cual Dios escogió hacer justamente este milagro. Pero por lo tanto, hay similitudes, pero hay marcadas diferencias con las diferentes tendencias culturales que existían, y eso hace que la historia de la Navidad o el nacimiento de un ser divino y un ser humano, 100% divino y 100% humano, sea similar a la cultura que lo rodeaba, sin embargo, diferente a la cultura que lo rodeaba. Es una historia única que solamente puede ser entendida dentro de su propio contexto literario. No tenemos evidencia bíblica de la celebración de la concepción de Cristo Jesús. Sin embargo, ¿cuándo comenzó a celebrarse la misma entre los cristianos? ¿Será que nosotros deberíamos celebrar la Inmaculada Concepción de Cristo Jesús? A través de la historia, en vista de las grandes barbaridades que decían tanto los romanos como los judíos en contra de María, los cristianos vieron necesidad de resaltar el valor de María. Viendo en algunos textos como Lucas 1:35 que decía que María había concebido por el Espíritu Santo, la iglesia comenzó a hablar de la Santa Concepción. Ya en el siglo IV, con San Agustín, uno de los grandes originadores y fundadores de la iglesia cristiana católica romana, comenzó a hablar de la importancia de la pureza de María, y comenzó a resaltar que María era bien pura y que no había cometido ninguna falta. Esto llevó a la iglesia no solamente a defender a María como una mujer pura, sino también llevó a la iglesia a pensar que María, en un sentido, había subido a un nivel tan grande, tan alto o tan elevado que merecía hasta un sentido cierta adoración. De hecho, la Biblia la tomó a ella como una de las mejores mujeres de la época, porque Dios decidió que ella fuera la madre de su hijo Jesús. Eso indica que para Dios María tenía alta estima, pero la iglesia confundió el concepto de ser un portador de Dios a convertirse en una persona en un sentido casi hasta divina, a tal punto que mereciera ya adoración y se convirtiera hasta más importante que el Hijo. Lo importante de María era que era la madre de Jesús. La Biblia está presente: bienaventurada eres y bendita entre todas las mujeres. No porque ella era especial, sino el texto mismo dice, porque llevas en tu vientre al Hijo de Dios, al Mesías esperado. Así cuando ella fue a ver a Elizabeth reconoce esto.
tú llevas a un hijo especial y por eso tú eres especial. Y al pensar en María y recordar a María como teniendo una concepción virginal, y es importante recalcar eso, y me parece que la Biblia le interesa, y es por eso que la Biblia no tiene temor de decir de que ella no estaba casada todavía con José cuando estuvo embarazada, porque la Biblia quiere dejar claro de que María no tuvo ningún contacto con hombre, y que el hijo que nació, de la única manera entonces que puede haber nacido es por el poder de Dios. De hecho, la Biblia presenta en Mateo, al final del capítulo 1, que José no conoció a María, indicando esto es un eufemismo. Un eufemismo es una forma ética de decir algo que podría ser antiético. Entonces usan el término conoció para decir que tuvo un contacto sexual. El texto dice, y José no conoció a María a pesar de que ya estaban casados hasta que Jesús dio a luz. De esta manera se evitaba la concepción de que más tarde, después de casarse, José la pudo haber concebido y Jesús nació de esa concepción. Así que se evita esto en la Biblia de mantener una unión o una relación o una razón del por qué ningún hombre estuvo en contacto con María para que Jesús pudiera nacer. Y esto entonces eleva a Jesús a un lugar especial en la tradición cristiana y en el pensamiento bíblico de que Jesús realmente es un hijo especial, nacido de Dios, pero que se hizo carne y humanizó a través de una mujer especial llamada María. La concepción del niño Jesús es simplemente un misterio. Yo no enfatizaría el elemento de Hijo de Dios tanto como el elemento de Dios hecho carne. El título sí es presentado en la Biblia, pero el concepto humano realmente deforma lo que la palabra del Señor quiere establecer acerca de Dios hecho carne. Si leemos en el libro de Filipenses, vemos que aquel que era Dios, que es Dios, se humilló a sí mismo y se vació, la kenosis, el vaciarse a sí mismo, que tenía un eco ya en el Antiguo Testamento, cuando Isaías nos asegura que Emmanuel es Dios hecho carne. ¿Cómo entenderlo? Es un misterio, el misterio de la bondad, el misterio de la misericordia, Dios haciéndose carne. Algunas personas han llegado a extremos tratando de explicar ese concepto de Dios siendo carne. Algunos han sugerido que la sangre de Jesús solamente tenía la mitad del paquete cromosomal, de alguna manera teniendo solamente los genes de María y no los de Dios. Sin embargo, nada podría ser más lejos de la verdad, porque Jesús era perfecto y por lo tanto, cuando en aquella ocasión Jesús fue concebido, se trata de que de la misma manera que Dios sopló y fue hecho un ser viviente, Dios mismo es el que entra en el vientre de María y Él se hace uno con nosotros, 100% Dios y 100% humano. ¿Cómo lo podemos explicar? No hay forma de explicarlo. En el caso de las tradiciones sobre la Inmaculada Concepción, bueno, tenemos que cuidarnos nuevamente de las influencias paganas y costumbres que no tienen origen bíblico. A diferencia del nacimiento de Jesús, que claramente lo vemos establecido en las Escrituras, el caso de la Inmaculada Concepción no tenemos ninguna evidencia, ni del evento, ni de la fecha, ni de su celebración. Por lo tanto, deberíamos alejarnos de la misma. Pero no solamente el nacimiento de Jesús es impactante e impresionante, tenemos otros elementos que sucedieron en esa época que las profecías del Antiguo Testamento estaban señalando. ¿Cuáles fueron? Y cómo los mismos ayudaron a poder entender lo maravilloso que fue la concepción de Cristo Jesús. Para estudiar más acerca del mismo, quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Bueno, hemos llegado ya a la parte final de este programa.
sobre el nacimiento de Jesús, la primera Navidad. ¿Qué profecía del Antiguo Testamento señalaba el nacimiento de alguien especial? En este caso, vemos la concepción de Juan el Bautista como un evento sobrenatural. ¿Cómo esto ayudó a entender, tal vez por lo menos en la mente de los padres de María y los familiares inmediatos, lo especial de la concepción de aquella niña virgen? Varias profecías del Antiguo Testamento no solo hablaban acerca de la venida del Mesías, sino que hablaban de un mensajero que prepararía el camino para el Mesías. Interesantemente, Juan el Bautista, a través de su predicación, se identificó con este mensajero, no solo por lo que él decía, sino cómo la gente lo observaba. Él mismo se destacó como este mensajero anunciado en Isaías, y Jesús incluso señaló la función que él tenía como mensajero, señalando también profecías en Malaquías. Así que vemos que profecías en Malaquías, en Isaías, especialmente destacaban la función de este mensajero que preparaba el camino para Jehová, interesantemente, que luego va a ser utilizado para Jesús en el Nuevo Testamento. Ahora, interesantemente también es que el nacimiento de Juan el Bautista, que de acuerdo a los evangelios ocurre muy cercano al de Cristo, aunque antes, de alguna forma prepara el ambiente para hacernos entender que la experiencia de Elizabeth de alguna forma va a ayudar y a estimular a María en términos de entender un nacimiento también en condiciones extraordinarias, porque el embarazo de Elizabeth también es un nacimiento en condiciones extraordinarias, con la presencia de ángeles, con el anuncio de un futuro especial para este niño, muchos elementos con los cuales María pudiera encontrar empatía con la experiencia, los anuncios que le habían hecho, y entender que Dios estaba ejecutando algo, Dios estaba realizando algo, y algo importante iba a ocurrir a través del nacimiento de estas dos criaturas. Ahora, es bueno destacar también que la forma en que especialmente Mateo introduce la genealogía de Jesús y destaca el rol de varias mujeres que pudieron haber sido entendidas como con un carácter dudoso, pero que fueron utilizadas dentro de la historia de Israel para cumplir el propósito de Dios, y que es algo anormal. Generalmente la genealogía solo destaca el rol de los hombres. Vemos cómo Mateo viene preparando al lector del Evangelio, al que escuchó también el Evangelio, para hacerte entender cómo Dios a veces, de maneras incomprensibles para nosotros a primera vista, utiliza no solo a los hombres, sino a las mujeres. Incluso aquellas que tú puedes cuestionar por alguna cosa que no entiendes, las utiliza para salvar a su pueblo y para cumplir sus propósitos. Y yo creo que esto definitivamente prepara el camino para entender lo que Dios va a hacer a través de María y lo que está haciendo también a través de Elizabeth. Hay personas que han sugerido que el desarrollo doctrinal de la divinidad de Jesús es posterior, que se tratan de tradiciones que continúan estableciéndose sobre tradiciones. Algo así como aquel adagio de que aquella persona era buena, era tan y tan buena, olvidando su pasado oscuro, que cuando llega a la tercera o cuarta generación casi lo hacen un ángel. Y que en el caso de Jesús, que era un maestro bueno, a través de los siglos fue tan y tan bueno que lo hicieron Dios. Pero esa no es la evidencia que nosotros tenemos. Tenemos evidencia textual que los primeros cristianos creían que Jesús era Dios. Dios completamente. En el caso de las cartas paulinas, ese himno que encontramos en el libro de Filipenses, el capítulo 2, donde él presenta a Jesús como divino. También vemos en el Evangelio según San Juan la misma idea de que Jesús es igual al Padre. Así que como arqueólogo yo no puedo probar que Jesús es Dios, pero yo sí puedo probar que los primeros cristianos tenían esa seguridad. También podemos ver que entre los cristianos del segundo siglo el problema no era si Jesús era Dios o no. Algunos creían que Jesús no era hombre, que era completamente divino.
Así que ese argumento de el Código de Da Vinci y algunos otros teólogos en la actualidad que sugieren que el desarrollo de la divinidad de Jesús, cuando Jesús llegó a ser Dios, es tardío, tal vez después de Constantino o en los siglos posteriores, no tiene base, por lo menos de evidencia, en la historia. ¿Cómo aceptar a Jesús como Dios? Como lo aceptaba Pablo, como lo aceptaban los primeros cristianos que estuvieron dispuestos a morir, ya sea en circos romanos, en estacas o en hogueras. ¿Cómo afecta mi vida? ¿Cómo afecta en tu vida el creer o no creer que Jesús sea un maestro más o Dios mismo? En el Evangelio de Lucas, Lucas se enfatiza mucho en presentar a Jesús como hijo nacido de mujer, nacido de carne y sangre. Pero cuando vamos al Evangelio de Juan, Juan presenta que ese hijo que nació ya era el verbo que había creado los cielos y la tierra, pero que decidió venir a los hombres para salvarlos. Luego más adelante le preguntaron los discípulos a Jesús, ¿quién tú eres? Porque que tú haces cosas que nadie lo puede hacer. Y Jesús le dijo, yo y el Padre somos uno. De esta manera los discípulos comenzaron a ver en Jesús a alguien especial. Y esto de especial lo llevó a ellos a consumarse cuando Jesús ascendió al cielo, que lo vieron, y Hechos capítulo 1 narra que lo vieron ascender al cielo. Pero más adelante hubieron entonces algunas concepciones de que Jesús no era humana. Y 1 de Juan capítulo 4:1 dice, aquel que dice que Jesús no vino en carne es el anticristo. Así que hubieron los conceptos por decir o era humano o era divino. Pero la Biblia enfatiza que eran las dos cosas. Nosotros queremos a veces decir, bueno, cuánto humano era Jesús y cuánto divino era Jesús. En realidad Jesús era 100% divino y 100% humano. Tan sencillo como eso. Y eso afecta mi vida desde este punto de vista espiritual. Desde el punto de vista humano, Jesús entiende todos mis pesares, entiende mis luchas, entiende lo que yo sufro. Por eso nos habla en el libro de Hebreos que Él fue tentado en todo en cuanto el ser humano tiene que ver. Fue tentado en mis mismas tentaciones. Fue tentado desde el punto de vista humano. Por lo tanto, Él sabe lo que es el dolor, Él sabe lo que es la humillación, sabe lo que es el desprecio, sabe lo que es la tristeza, sabe lo que es la alegría. Por lo tanto, Jesús me entiende 100% como humano a mí. Pero al mismo tiempo, el hecho de que sea 100% divino me habla de su capacidad que tiene para ayudarme. Porque es Dios encarnado. Por eso soy el verbo o el logos se hizo carne. Porque Dios tomó toda la divinidad para poder ayudar al ser humano y la metió dentro de la cápsula de la humanidad, para no solo entender, sino desde donde yo estoy, tener todo el poder divino para poder ayudarme a salir adelante. Ese es el amor de Dios, que hizo lo inconcebible. Lo divino se unió con lo humano y formaron el ser que hoy en día tiene la capacidad de entenderme, porque sabe como yo siento, experimenta como yo experimento, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de ayudarme, porque es Dios. Este concepto de Jesús humanizarse para pagar el pecado y tomar nuestro lugar también nos lleva a otro rol. Si Jesús paga por mí, por mis pecados, significa que Él toma mi lugar. Pero como hay una sustitución, significa que ahora el lugar de Él, en un sentido figurado, yo lo ocupo. Jesús me da su justicia y Él toma mi justicia. Por lo tanto, Él paga por mí para que entonces yo ahora pueda disfrutar de los privilegios celestiales. Y esto es lo que la Biblia le llama la justificación. Dios ahora entonces no nos ve como pecadores. Dios nos ve como mira a Cristo, que es nuestro sustituto. Y esto es algo, cuando lo tomamos en cuenta de manera práctica, algo que deberíamos motivarnos. Porque no importa qué tan pecadores seamos, no importa qué tan malos seamos, cuando Dios me mira a mí, Dios no me está mirando como ese pecador. Porque ya yo no soy ese pecador. Alguien tomó mi lugar, que fue Jesús. Y por lo tanto, el lugar de Jesús yo lo he tomado. Así que cuando Dios me mira a mí, en un sentido está mirando a Jesús. Me mira como una persona elevada, como una persona que ahora en Jesús es diferente y que por lo tanto tiene un futuro. Y eso, por lo menos a mí personalmente, me da esperanza, me da alivio
de que Dios está conmigo y de que Dios por ninguna razón me va a abandonar, no importa qué tan mal o qué tan grave es mi situación actual. Dios siempre mira no lo que soy ahora, sino lo que puedo ser a través de Cristo Jesús. La primera Navidad, ¿se trata de una fábula? ¿Se tratan solamente de cuentos y tradiciones que han llegado hasta nuestros días? ¿Será que ese tal Jesús era un buen maestro? Alguien que era un filósofo, dio enseñanzas que son dignas de escuchar e de imitarse. ¿O realmente fue Dios hecho carne? Para mí, hace una gran diferencia reconocer quién es Jesús. En mi caso, yo lo reconozco como Dios, Dios mismo. Dios que estuvo dispuesto a humillarse, a vaciarse a sí mismo y llegar a ser un hombre obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él ha transformado mi vida y Él me ha dado la promesa que puede habitar en mí y transformar mi corazón. Yo, por mí mismo, nada pudiese hacer positivo. Él en mí ha sido capaz de hacer todo lo que para mí era imposible. ¿Quisieras tú permitir que aquel que nació en un pesebre hace 2000 años atrás también pueda nacer en tu vida? Que Él pueda hacer ese milagro transformador en tu experiencia. Quiere el Señor que así tú se lo permitas, que abras tu corazón y aceptes que Él pueda nacer en tu vida.